como también lo hicimos con los procedimientos almacenados, no creamos cosas así tan complejas. Sin embargo, tienen como ese tinte de programar, ¿verdad? Ya se parece un poquito más a programación. Pero creo que les va a gustar mucho por todo lo que podemos hacer con los triggers, con las bases de datos. Entonces, bueno, eso espero. Y pues vamos a hacer, digamos, ejercicios interesantes que ustedes puedan visualizar en qué momento se le puede implementar quizás o retomar ideas de lo que vayamos haciendo para que ustedes posteriormente pudieran quizás hacer algo parecido, no sé, con su negocio, si ustedes tienen quizás algún emprendimiento y manejan o están pensando manejar bases de datos, si aún no lo tienen, o quizás posteriormente para que usted también tenga el conocimiento y pueda también implementarlo ya en su vida profesional. Entonces creo que será un tema que les va a llamar mucho la atención y bueno, al menos es mi expectativa, ¿verdad? Para que ustedes también puedan ponerle mucho interés al tema y que sé que va a ser de muchísimo provecho. Y precisamente porque también es uno de los temas muy utilizados en el ámbito profesional y específicamente pues en este mundo de las bases de datos. Entonces sí es importante que usted le ponga mucho interés para que pueda sacarle el máximo provecho. Ok, entonces vamos a hablar del tema de los triggers. Voy a compartirle pantalla por acá para pues ir hablando acerca del tema. Ok, me confirman, creo estoy compartiéndoles por ahí ya pantalla de un archivo de Word. Si no, pues me lo hace saber, ¿verdad? Ok, creo que sí se observa. Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, veamos entonces de qué trata específicamente el tema de los triggers. ¿Ok? A veces pensamos quizás que viene a ser procedimientos almacenados, pero son otra cosa. ¿Ok? Aunque pueden trabajar, ¿verdad? Con ellos, con los procedimientos almacenados. Bien, vamos a decir que un trigger es un desencadenador o disparador. ¿Ok? De hecho, la traducción de esta palabra al español pues le va a decir que es un disparador, le va a decir que es un desencadenador. ¿Okay? Entonces los triggers, estos se ejecutan en el momento en que usted realiza la acción de eliminar, de actualizar o de insertar. En ese momento va a entrar en funcionamiento el trigger. ¿Okay? Por supuesto, si ha sido creado, ¿verdad? Si ya se ha ejecutado y está, digámoslo así, almacenado ya en una de las tablas, ¿ok? Porque, bueno, es parte de lo que vamos a ver, que los triggers pertenecen específicamente a las tablas en donde son diseñados o para las tablas en las cuales se diseñaron. Entonces, pertenece, digamos, específicamente a una tabla a la cual se le creó ese trigger. Entonces, cuando en esa tabla surge una acción de eliminar, de actualizar o de insertar, en ese momento entra en funcionamiento el trigger. ¿Okay? Entonces, o en ese momento se desencadena o se dispara el conjunto de acciones que en el trigger se han creado. ¿Okay? Dependiendo de lo que se esté haciendo, ¿verdad? Si se está eliminando, si se está actualizando o si se está insertando. ¿Okay? Y pues precisamente en el código de la creación de ese trigger ya se ha programado o ya se le ha dicho de que va a ser un trigger de inserción, va a ser un trigger de eliminación o un trigger de actualización. Entonces, en el momento en que se detecte que en esa tabla ocurre una de esas tres o cualquiera de esas acciones, de esas tres que le menciono, en ese momento ese trigger que ya se diseñó para cualquiera de una de esas acciones es que va a desencadenarse, se va a disparar, ¿ok? Y pues una de las grandes ventajas de los triggers es que ellos ya están almacenados en esa tabla para la cual se diseñó y automáticamente entra en acción cuando ocurre alguna de estas pues acciones, valga la redundancia, ¿ok? Él automáticamente va a entrar en acción.
no necesita que el usuario lo esté llamando como hacemos con los procedimientos almacenados, que nosotros decimos execute y luego decimos el procedimiento almacenado, y si él tiene parámetros, pues también le insertamos los parámetros. En este caso, el trigger, él automáticamente entra en funcionamiento cuando detecta cualquiera de estas acciones, ¿ok? Es parte de lo que vamos a estar haciendo. Voy a ir acá hablando, es un resumen, digamos, de los triggers, de lo que le voy a ir hablando acá y le voy a ir explicando, ¿okay? Porque son puntos así bien claves e importantes que seguramente algunos de estos puntos puedan ser quizás preguntas de examen, no lo sé. Pero son puntos bien claves de los cuales yo le voy a hablar en esta teoría, en esta poca teoría de los procedimientos almacenados. Y luego vamos a ir haciendo ejercicios. Bien, los triggers o disparadores son objetos que están asociados a las tablas. ¿Okay? Es lo que le decía, que los triggers se asocian directamente a las tablas, o se crea, digamos, el trigger para una tabla en específico. Entonces, estos son objetos, ¿okay? No sé si usted recuerda cuando comenzamos con el ciclo y estábamos hablando de sintaxis DDL y DML y hablábamos de instrucciones DDL en donde decíamos que tiene la sintaxis de create, de drop, de ese tipo de sintaxis DDL, y por ahí pues entre los ejemplos yo le decía create trigger, ¿ok? Entonces crear los triggers, bueno, también los procedimientos almacenados, ¿verdad? Se mencionaba en ese momento, pero una de las definiciones que le daba sobre la sintaxis DDL era que son aquellas que le permitan a usted crear objetos, ¿okay? Definir los datos en nuestras tablas o en nuestras bases de datos. Entonces, acá retomamos esa palabra de objeto y decimos pues que el trigger es un objeto y que este está asociado a una tabla en específico donde se esté creando. Y pues almacenan, o estos se almacenan allí en el sistema gestor de base de datos. Ya vamos a verlo ahorita. Voy a poner por acá el SQL Server, pero voy a cambiar aquí la forma en que estoy compartiendo pantalla para que usted lo pueda ver. Ok, bien, por aquí tengo algunos que los voy a quitar también posteriormente. Ya cuando estemos creando los triggers los voy a quitar también para aprovechar la eliminación de los triggers. Pero voy a irme por acá a la base de datos Norwin y aquí en las tablas, ¿okay? Y voy a ir aquí a la tabla categorías. Aquí tengo ya algunos triggers. Entonces, cuando usted va a una tabla en específico, si usted despliega acá en el SQL Server el árbol de directorios de las tablas, en este caso voy a desplegar el de categorías, usted verá que aquí aparecen varios directorios y aparece una de las carpetas o un directorio que dice desencadenadores. Cuando usted despliega acá, usted aquí va a ver todos los triggers que va creando o que ha creado. Si no ha creado ninguno, pues no va a aparecer, ¿verdad? En este caso yo tengo 2 creados que lo voy a eliminar posteriormente, pero por ahora lo voy a dejar. Entonces, están acá porque yo ya los estuve creando. Sin embargo, voy a tomar otra tabla, vamos a ver cualquiera de estas, no sé si aquí tenga algunos ejercicios aquí en orders, desencadenadores, no tengo ninguno, entonces no aparece ningún trigger. Entonces acá se cumple lo que acabo de estarle mencionando, que cuando usted crea los triggers, o cuando usted crea un trigger, ese trigger está siendo asociado directamente a una tabla, entonces pertenece a esa tabla, y allí en esa tabla usted lo va a encontrar, como ya le ponía el ejemplo acá de la tabla categorías. Aquí en categorías, si me voy a desencadenadores, aquí me aparecen los triggers que yo he creado para esa tabla. Si usted ve las demás tablas, no tienen nada, porque a ellas no les he creado nada, ¿ok? Entonces, eso mismo es lo que usted va a poder visualizar ahí en su SQL Server, y también en las tablas o bases de datos que usted vaya creando o manipulando. Cuando usted le crea los triggers, entonces ahí van a aparecer directamente asociados a las tablas, cosa que no es así con los procedimientos almacenados. Recuerde, los procedimientos almacenados, esos están asociados directamente a la base de datos. Por ejemplo, usted ve acá, estoy en el directorio principal de la base de datos Norwin,
Y si me voy a programación, aquí aparecen los procedimientos almacenados y aquí están todos los que tengo creados. ¿Okay? Estos están almacenados, los procedimientos almacenados en el directorio de la base de datos principal, digámoslo así. Y los triggers van asociados a las tablas. ¿Okay? Entonces, por eso quería mostrarle la pantalla del SQL Server para que usted vaya también notando ya esas diferencias. ¿Okay? Aunque pues el procedimiento almacenado, al igual que el trigger, pues están allí, ¿verdad? En el sistema gestor de base de datos, solo que están en distintas ubicaciones y en el caso de los triggers, pues asociados directamente a las tablas. ¿Okay? Bien, el nombre de trigger se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, es decir, que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. Los eventos que hacen que se ejecute un trigger son las operaciones de adición, inserción, eliminación y actualización. Y estos precisamente pues hacen modificaciones a las tablas. Entonces es lo que acabo de estarle explicando, ¿verdad? Que cada vez que usted cree un trigger y ese trigger quede asociado a una tabla en específico de su base de datos, dependiendo del tipo de trigger que usted creó, es decir, si el trigger es para eliminar, si el trigger es para actualizar o es para insertar. Entonces, dependiendo de eso, cuando usted ejecute una acción en específico en su tabla, entonces así va a ser ejecutado de forma automática el trigger. ¿Okay? Si usted dijo que fuera para insertar, entonces usted creó un trigger para inserción. Cuando usted haga una inserción en su tabla, en ese momento entra en acción el trigger, sin que usted ejecute alguna otra acción para llamarlo. Él va a entrar en funcionamiento de forma automática. Por ahí más adelante vamos a estar haciendo algunos ejercicios en donde creo usted pueda visualizarle quizás grandes aplicaciones, como por ejemplo, quizá en un pequeño negocio, usted tener su tabla para que, o tener su base de datos, más bien dicho, para administrar quizás todos sus productos. Voy a poner un ejemplo, quizás una tienda, quizás no muy grande, para que el ejemplo quizás resulte más sencillo. Y usted pues en su base de datos tiene todos los productos, ¿verdad?, que maneja en stock. Pero cuando usted hace una venta, se le tiene que ir a descontar de las tablas donde están los productos, se le tiene que ir a descontar esa existencia. Entonces usted allí puede programar triggers para que cuando de la tabla donde están todos los productos se descuenta, se quita un producto porque usted ya lo vendió. Es decir, que se tenga que programar para que automáticamente se dispare un trigger y que en otra tabla posiblemente de la misma base de datos se tenga que hacer una inserción, es decir, eso como un tipo de auditoría, por decirlo así, de qué día, qué usuario hizo la venta de ese producto en específico, y quizás hacerle ciertas alertas a usted de la cantidad de productos que pudieran estar ya quedando en stock. Eso quizás posteriormente ya en la práctica, ¿verdad? Y si no es así, que usted tenga que ponerlo en práctica ahora mismo, ¿verdad? Pero posteriormente a lo mejor sí, y usted los conocimientos ya los va a tener. Entonces, por eso le decía que el tema se vuelve bien interesante. Es uno de los temas, bueno, de los triggers y procedimientos almacenados es uno de los temas que más me gusta, ¿verdad? Quizás por eso, ¿verdad? Porque nosotros podemos buscarle grandes aplicaciones a esto. Siempre hablando de los triggers, pues decimos que el objetivo principal de ellos es que nosotros mejoramos la administración en la base de datos, ya que no es necesario, lo que le decía, que el usuario esté ejecutando esos triggers, sino que ellos se ejecutan de forma automática al detectar alguna de las acciones que nosotros hayamos programado. Es por ello que los triggers son empleados para implementar las reglas de negocio en cualquier
digamos, restricción que nosotros tengamos pensado manejar, o aquellos requerimientos, necesidades o actividades especiales que nosotros querramos quizás verificar al momento de intentar agregar o actualizar información en la base de datos. Un trigger puede prevenir errores en los datos, modificar valores de una vista o sincronizar tablas, entre otros. Vistas es un tema que aún no hemos visto y que lo vamos a ver también, creo, si mal no recuerdo, que viene posterior a este tema. Entonces, el trigger también pues, puede modificar valores en una vista, ¿okay? Y que ya vamos a ver por acá más adelante que en la vista usted no puede ejecutar un trigger, pero sí en el trigger usted puede, o con el trigger usted puede modificar los valores de una vista. Ya más adelante acá también le muestro esa información. Entonces, con los triggers nosotros podemos manejar una mejor administración en nuestra base de datos, porque con ellos nosotros podemos de alguna manera manejar ciertas reglas de negocio, es decir, la forma en cómo trabaja nuestra base de datos. Entonces nosotros podemos manejar esas restricciones o esas reglas de negocio que decimos que así es como nosotros queremos que funcione nuestra base de datos, que cuando se inserte algo, que ocurra algo, cuando se elimine algo o se actualice algo, también queremos que ocurra algo adicional. No sé, puede ser lo más sencillo, quizás puede ser un simple mensaje, ¿verdad? Pero podemos hacer mucho más que eso también, ¿okay? Incluso dentro del trigger nosotros podemos ejecutar procedimientos almacenados, es decir, un procedimiento almacenado que nosotros ya tengamos creado, nosotros también lo podemos ejecutar dentro del trigger. Y en ese caso, sí se vuelve automática también la ejecución de ese procedimiento almacenado. Usted sabe, y recordando también lo decía hace un momento, que el procedimiento almacenado nosotros tenemos que llamarlo cada vez que queremos que ejecute el conjunto de instrucciones que él maneja. Tenemos que decir el execute, el nombre del procedimiento almacenado, y si maneja pues, parámetros, tenemos que insertarle esos parámetros. Y eso tenemos que hacerlo cada vez. Sin embargo, nosotros también esas tareas las podemos automatizar con un trigger, porque el trigger puede también llamar los procedimientos almacenados. Cuando nosotros definamos el trigger, si decimos que el trigger es de inserción y pues tenemos un procedimiento almacenado que haga algo que es necesario que se ejecute cuando se hace una inserción, entonces podríamos estar llamando quizás también ese procedimiento almacenado allí dentro del trigger. Y en ese momento ese procedimiento almacenado se volverá automático también, porque no va a tener usted que llamarlo de forma explícita. Quien va a ejecutar eso va a ser el trigger cuando él detecte una acción. En ese caso, siguiendo con el ejemplo, una acción de inserción. Pero eso sí, es importante que cuando ocurra eso, de llamar un procedimiento almacenado dentro de un trigger, es importante que nosotros en el procedimiento almacenado estemos manejando errores, que tengamos control de errores, que hicimos algunos ejercicios donde nosotros veíamos algo como eso. Si usted recuerda que verificábamos primero si existía quizás un valor que nosotros queríamos eliminar, había unos ejercicios como esos que hicimos. Entonces, eso es el control de errores o el manejo de errores. Entonces, eso sí es importante, que si nosotros vamos a llamar quizás un procedimiento almacenado dentro de un trigger, que en ese procedimiento almacenado se tenga control de errores. Porque si falla el procedimiento almacenado, falla también el trigger. Entonces, allí sería una sola cadenita de errores. Y por eso que en ese caso sí se vuelve muy importante el control de errores en un procedimiento almacenado, para que se esté controlando cualquier error que pueda suceder y que lo esté manejando el procedimiento almacenado, y así que no falle el trigger. Entonces esos son puntos muy importantes que nosotros también debemos considerar. SQL Server le proporciona los siguientes tipos de triggers. Aquí vamos a hablar de triggers DDL y triggers DML. Generalmente quizás nosotros vamos a trabajar más con los DML, o son quizás con los que usted más comúnmente quizás se va a identificar, o los que generalmente va a utilizar. Pero también tenemos los DDL.
En el caso de los DML, estos se ejecutan cuando un usuario intenta modificar datos mediante un evento del lenguaje de manipulación de datos, como es el caso del insert, el update o el delete, en una tabla o en una vista. Como ya le decía, no hemos visto las vistas, pero ya es un tema que viene, digamos, a continuación. Y para que usted desde ya pues lleve una idea, o para que lo que estoy mencionando acá también le quede claro, una vista es, por decírselo de una manera sencilla, es como si fuera un espejo de otra tabla, pero con la manipulación específica de los datos de esa tabla. Es decir, que usted crea la vista, si usted quiere, para manipular quizás todos los datos de la tabla, o para manipular solo campos en específicos de esa tabla. Y así usted puede quizás al usuario solo darle la sintaxis para la ejecución de una vista, y no la sintaxis como para ejecutar todo el contenido o todos los campos de una tabla. Entonces usted de alguna manera también está como ocultando cierta información. Y lo que quizás esté pasando, bueno, no quizás, sino lo que esté pasando en una tabla, como hacer actualizaciones o inserciones o eliminaciones, eso se verá reflejado también en la vista. ¿Okay? Entonces por eso le decía, es como un reflejo, un espejo, pero con ciertas configuraciones en específico, o que puede ser, digamos, toda la información también de una tabla. Pero generalmente nosotros cuando hacemos las vistas, pues ya manejamos quizás los campos en específicos que queremos que sean reflejados en esa vista. Entonces los eventos DML son aquellas instrucciones insert, update o delete que nosotros vamos quizás a estar ejecutando en una tabla o vista. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver con los triggers DML. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos manipulación de estas instrucciones, el insert, el update o el delete. Y en el caso de los triggers DDL, estos son ejecutados en respuesta a una variedad de eventos del lenguaje de definición de datos. Estos eventos corresponden principalmente a instrucciones create, alter, drop, y que son estas pues instrucciones propias del Transact SQL. ¿Okay? Entonces en ese caso también pueden dispararse pues conjuntos de instrucciones de los triggers, cuando nosotros lo hayamos programado para que sea ejecutado cuando alguna de estas instrucciones pues se está manipulando dentro de nuestros códigos. ¿Okay? Y además digo que a determinados procedimientos almacenados del sistema que ejecutan operaciones del tipo DDL. Bien, hay, pues como usted sabe, procedimientos almacenados en el sistema. Ya hemos utilizado varios. Como ejemplo, cuando queríamos mostrar si una tabla tenía índices, nosotros llamábamos un procedimiento almacenado. Cuando queríamos darle permisos a, digamos, a la base de datos, en ese caso era al usuario SA, que es un usuario, por decirlo así, genérico, que se le crea cuando usted instala el SQL Server. Entonces cuando queríamos darle permiso a ese usuario para que creara algún diagrama de alguna base de datos en específico, pues también llamábamos un procedimiento almacenado. Entonces son procedimientos almacenados ya del sistema. Entonces en este caso, por eso decimos que esto último que está acá, por eso decimos que determinados procedimientos almacenados del sistema que ejecutan operaciones también del tipo DDL. Entonces allí tenemos muchos procedimientos almacenados y algunos de ellos pues ejecutan este tipo de operaciones. Estos son, digamos, algunos puntos bien claves y bien específicos que usted debe tener muy en cuenta y que usted debe considerar, porque es muy probable que quizá estos sean inclusive hasta preguntas de examen, porque son puntos bien claves referentes a este tema. ¿Cuáles son las tres acciones que maneja un trigger? Pues usted tiene que conocer qué son estas tres acciones en el caso de los triggers DML, ¿verdad? Se refiere a las acciones de actualización, de eliminación y de inserción. ¿Okay? Son puntos bien específicos. Y bueno, y hablando también de que puede ser quizá esto punto de examen, pues haciendo un paréntesis, actualmente estoy calculando todavía sus promedios.
Allí le van a aparecer, ¿verdad? Todavía no se los tengo listos, se los estoy todavía calculando y yo le informo cuando ya esté listo para que usted también pueda verificar. Y pues actualmente estoy en eso, ¿verdad? Y sí, así como hay notas buenas, también hay algunas que no están del todo bien. También mencionarles que sí, hay algunos que quizás se han acostumbrado a utilizar mucho la inteligencia artificial como para que les haga las cosas y bueno, es fácil identificar eso. Y pues yo les estaba dando a ustedes ya una base de datos en específico que usted iba a utilizar para su examen y algunos pues toman quizás la pregunta y la van a poner allá al ChatGPT o no sé, alguna otra IA que utilicen y ya les genera código y luego lo copian y lo pegan y eso no pega o eso ya no corresponde con lo que yo le he dado. Entonces tenga muy presente eso, que si usted me estaba entregando respuestas que no corresponden con lo que yo le estoy planteando, esa respuesta está mala. ¿Okay? Como yo se lo he dicho anteriormente en las clases y creo que los que se conectaron a las conferencias del workshop la semana pasada, allí también se lo mencionaron, de que la inteligencia artificial no es mala, pero tenemos que saber utilizarla. Es una herramienta que nos va a ayudar, pero no ayuda, bueno, usted dirá quizás sí ayuda, pero no ayuda cuando le hace las cosas y usted no sabe qué es lo que le está haciendo. Entonces usted tiene que saber. Entonces, si usted se va a auxiliar de la IA, como yo le digo, es una herramienta de trabajo que nos puede volver más productivos, pero usted tiene que saber. Si usted no sabe lo que la IA le está entregando como respuesta, usted va a dar por válido algo que no es correcto muchas veces. ¿Okay? Porque la IA la alimentamos todos y pues se nutre de lo que la gente le pregunta y de lo que muchos quizás podemos dar por válido, pero usted si no conoce del tema, usted puede dar por válido muchas cosas que a veces puedan estar incorrectas. Entonces, si usted es de aquellos que tomó quizás la pregunta del examen, la fue a poner a la IA ya le dio una respuesta y usted eso lo copió y me lo pegó, le puedo asegurar que quizás no va a corresponder con lo que yo le planteaba. Entonces, esas respuestas están malas, ¿ok? Usted utilice las IAs, utilícelas porque son herramientas, pero aprenda de los temas, porque solo cuando usted aprende de los temas, usted va a dar por válido algo que la IA le está dando a usted como resultado. Y usted va a saber si esto es correcto, se apega a lo que yo quiero, porque usted ya sabe del tema, usted ya se documentó, ¿ok? Pero no utilice solo la IA para documentarse, porque muchas veces también la IA no le va a dar respuestas al 100%. Entonces usted tiene que aprender, más en estos temas que son prácticos, usted tiene que aprender de estos temas. Y tiene que documentarse. Y luego, si usted utiliza la IA, pues asegúrese de que eso que quizá le está dando como resultado, pues es válido. Porque estas son herramientas que han venido para quedarse y no nos podemos oponer a ellas. Y lo que tenemos que hacer es sacarles el máximo provecho. De hecho, si usted no sé si ya exploró el mundo de la programación o está explorando todavía el mundo de la programación, muchos lenguajes de programación, muchos IDEs, muchas herramientas ya traen las opciones o digamos la parte para hacer la programación con inteligencia artificial y prácticamente le facilita la vida de una vez. Pero ¿qué sucede allí? Usted tiene que saber qué es lo que está haciendo, porque si usted no conoce el tema, allí va a estar la opción y no la va a poder usar. Entonces, es de saber utilizarlas también y es de conocer los temas, ¿ok? Entonces, haciendo ese paréntesis, ya que hablaba de que esto puede ser preguntas de examen o todas las que vienen a continuación pueden ser preguntas de examen. Entonces, así el paréntesis hablando de sus notas. Todavía no le tengo listos sus promedios, ¿ok? Pero estoy en eso y posteriormente yo le informo cuando todo esté listo, ¿ok? Bien, otro punto bien importante es que cada trigger puede aplicarse a una sola tabla o vista. Es decir, que usted cuando crea un trigger
si seguimos con el ejemplo de la base de datos Norwin, no puedo decir que ese trigger que yo voy a crear va a ser para la tabla categorías y va a ser para la tabla orders. No. Un trigger es solo para una tabla, ¿ok? O vista, porque la vista es como el reflejo de una tabla. Entonces, por eso el trigger solo se puede aplicar a una tabla o vista, ¿ok? Ojo que son puntos bien claves, por eso yo le decía, estos pueden ser incluso quizás puntos de examen, preguntas de examen o de alguna actividad, no lo sé. Porque yo quizás le pueda hacer una pregunta a usted, le ponga un ejemplo con tablas y le digo, aplíqueme, cree el trigger tal y aplíquelo a las tablas tal. Desde ese momento usted ya tiene que saber que eso no es posible. Si yo le pidiera a usted que me dé una explicación de si eso no es posible, usted tendría que decirme que no es posible porque un trigger se aplica solo a una tabla o una vista, ¿ok? No puede aplicarlo a más de una tabla un trigger. ¿Por qué? Bueno, así fue creado. Pues yo a usted le estoy dando la explicación, ¿verdad?, al respecto, y es así como funciona. Entonces, cuando se inventaron esto, pues así fue, digamos, la aplicación que se le dio. Y es precisamente, si usted le busca la lógica a eso, es precisamente porque cuando el trigger se ejecuta, o cuando hace la acción el trigger, esa acción la hace cuando hay una inserción, una actualización o una eliminación. Y eso se da sobre una tabla. Entonces la lógica creo que de la explicación va por ahí, ¿verdad? Entonces por eso mismo esto no puede ser definido o aplicado a más de una tabla o una vista. Una tabla puede tener un máximo de 3 triggers. ¿Y cuáles son? Si estamos hablando de los triggers de DML, pues son estos. Es decir, que usted solo puede tener un trigger para insertar, un trigger para eliminar y un trigger para actualizar, ¿ok? Puntos bien específicos, bien claves de su, digamos, del tema y de que usted los puede tener siempre presentes. Si yo le digo, créeme 2 triggers de inserción de la tabla tal, usted va a tener que explicarme que no es correcto, que no es posible, porque usted puede crear solo un trigger de inserción, solo uno de eliminación y solo uno de actualización. O si yo le pregunto cuántos triggers me puede crear, cuántos triggers de ML me puede crear en una tabla, y si usted me dice todos los que quiera crear, eso es incorrecto. Usted me tendría que decir que solo sería posible crear 3, que son uno para cada una de estas acciones. Los triggers, al igual que los procedimientos almacenados, a usted le ayudan, como lo decía acá arriba, le ayudan a que usted pueda manejar de una mejor manera o administrar de una mejor manera su base de datos, o cómo manejar la lógica de negocio, ¿okay?, de cómo va a funcionar su base de datos. Usted la puede tener de la mejor forma posible programada, por decirlo así. Sin embargo, también es importante que tengamos claro algo: demasiados triggers, demasiados procedimientos almacenados en una base de datos, demasiada programación en la base de datos, eso también en algún momento determinado puede ser contraproducente, porque eso pudiera de alguna manera afectar la fluidez, ¿okay? Entonces, si nosotros vamos a crear triggers, procedimientos almacenados, también es de no excedernos y tratar de que no sean tareas complejas que estos vengan a realizar, porque si no, esto también puede en algún momento determinado afectar el rendimiento de nuestra base de datos. No se puede crear un trigger dentro de una vista, es lo que le decía hace un momento. Nosotros, o el trigger puede, pues, modificar quizás una vista, puede ejecutar una vista, el trigger, pero dentro de la vista nosotros no podemos crear un trigger, ¿ok? Dentro de la vista no lo podemos crear. Ni dentro de una tabla temporal, pero el trigger puede hacer referencia o vinculación a otros objetos. Es lo que también le mencionaba hace unos minutos, que el trigger puede hacer referencia o vinculación a otros objetos, como el caso que le ponía de que dentro del trigger nosotros podemos llamar
procedimientos almacenados, ¿ok? Que se van a terminar ejecutando de forma automática porque el trigger se va a ejecutar al momento que se desencadene una acción, y en ese momento, si nosotros dentro del trigger hemos dejado que llame a un procedimiento almacenado o más de uno quizá, entonces de forma automática también va a ser ejecutado ese procedimiento almacenado o esos procedimientos almacenados. Por eso decimos que estos también pueden hacer referencia o vincularse con otros objetos. Los triggers no se pueden crear dentro de las bases de datos que vienen de prueba. Es decir, estas bases de datos de prueba son las bases de datos del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, ya usted lo ha visto, las bases de datos del sistema. Okay, aquí tenemos algunas. Okay, aquí está incluso el directorio que dice bases de datos del sistema. Entonces, otro de los puntos en específico que usted debe tener muy en cuenta es que los triggers no se pueden crear dentro de las bases de datos que vienen de prueba, es decir, las bases de datos del sistema, las cuales vienen por defecto o por default cuando usted hace la instalación del SQL Server, ¿ok? Entonces ahí tampoco pues podemos crear los desencadenadores. Otro detalle importante es que cuáles son las tablas que traen los triggers. Este punto es bien interesante y bien importante que usted le ponga mucha atención a esto. Cuando decimos cuáles son las tablas que traen los triggers, al momento que nosotros creamos un trigger, internamente surge algo que nosotros no lo visualizamos, ¿ok? Esas tablas son las tablas inserted y deleted, ¿ok? Esas tablas son especiales, que tienen la misma estructura de las tablas de las tablas normales, voy a decir, esas tablas que usted está manipulando tienen esa misma estructura, pero actúan desencadenando la acción del trigger. Es decir, que el trigger desencadena las distintas acciones por estas tablas en específico que él internamente tiene. Cuando usted crea un trigger, él internamente tiene esas tablas. Okay. Estas tablas se utilizan para el manejo de la información de los registros que son afectados o modificados por las instrucciones insert, delete y update. En este caso, cuando usted esté haciendo una inserción, se está manipulando esta tabla interna en el trigger, la tabla de inserted. Es decir, cuando usted hace una inserción, internamente el trigger está manipulando esta tabla. ¿Okay? Cuando usted hace una eliminación, internamente se está actualizando o se está manipulando esta tabla, la tabla delete. Cuando usted hace una actualización, se está manipulando las dos tablas. ¿Okay? Las dos tablas. ¿Por qué razón? Cuando usted va a actualizar, elimina la información anterior, ¿ok? Entonces entra en acción la tabla delete. En ese mismo momento que usted está actualizando, inserta nueva información. Entonces entra en acción esta tabla que es inserted. Entonces estas son dos tablas internas que manejan los triggers, ¿ok? Ojo con ese dato también. Déjeme buscar por aquí, creo que tengo una imagen representativa a eso que le estoy explicando. Déjeme ver si tengo por aquí una imagen. Déjeme buscar. Creo que tengo una imagen para representar lo que le explicaba, y si no, pues no sé qué la hice. Vamos a ver. No la encuentro. Ah, bueno, creo que aquí tengo algo de eso. Ok, en este momento le muestro. Por aquí lo encontré.
pongo en este momento allí en el chat para que tenga también la imagen de esto que le estaba mencionando. Ok. Ahorita puede, creo, descargarla ya, puede verla y ya en ese momento le explico. Permítame. Vamos a preparar esto que se me había cerrado. Ok. Bien. ¿Dónde estaba? Vamos a compartir nuevamente. Bien, entonces por ahí le compartí esa imagen para que usted pueda tenerla a la vista. Esta creo que sí le estoy compartiendo porque le di compartir a toda la pantalla. Lo que yo le decía, cada vez que usted haga una inserción, entonces, como le decía, que en el trigger hay dos tablas que están funcionando internamente en el trigger. Cada vez que usted crea un trigger, se crean dos tablas. Estas dos se le crean automáticamente cuando usted está creando un trigger, ¿ok? Esas dos tablas se le van a crear, la inserted y la deleted, así en español, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas con la pronunciación. Entonces, en ese momento que usted inserta, entra en acción esta tabla, la de insertar, ¿ok? Ese de acá. Cada vez que usted inserta pues un valor, internamente se está manipulando esa tabla. Cuando usted hace una actualización, entra en acción las dos tablas que se le crean automáticamente al procedimiento almacenado, la tabla de inserted y la tabla de deleted. ¿Por qué razón? Ya lo explicaba. El nuevo valor, ese queda en la tabla inserted, y el viejo valor, es decir, el que yo quito para actualizar, queda en la tabla deleted. Y cuando yo elimino, eso queda, lo que yo haya eliminado se va quedando como el registro en la tabla deleted. Entonces, estas dos tablas, como ya le decía, son tablas que manejan internamente los procedimientos almacenados. Entonces, si yo a usted le preguntara cuáles son las tablas que traen los triggers o que tienen trigger, son esas dos, ¿ok? Bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a ejercicios. Ya vamos a entrar a ejercicios. Alguien levantó la mano. José Manuel, dígame. También tengo otra mano por ahí, pero dígame, José Manuel. No se escucha, no sé si está muteado su micrófono o no sé si activó por error la manita. Hola, ¿no me escucha? Okay. Sí, ahora sí. Lo que le consultaba, digamos, mi pregunta viene porque entiendo que solo se pueden crear 3 triggers por tabla, pero me queda la duda de si un trigger puede ejecutarse según, por ejemplo, si se hace una acción de insertar, eliminar o actualizar, se ejecuta un trigger, o si solo se puede ejecutar un trigger, por ejemplo, si se hace una acción de insertar y otro trigger si se hace una acción de actualizar, y así. No sé si me voy a entender. Bueno, vamos a ver si comprendí bien su pregunta. Referente a los 3 triggers, digamos, que nosotros podemos crear en las tablas, que solo puede ser uno para inserción, uno para eliminación y uno para actualización. Entonces, usted puede crear los 3, ¿ok? Pero como dentro del código, del tipo de trigger, usted le va a poner qué va a suceder cuando usted actualice un valor de la tabla a la cual usted le está asociando el trigger. Entonces, internamente, usted le dice, voy a querer que cada vez que se actualice un valor, a otra tabla se me le inserte el valor anterior, por decirlo así, que se me le inserte el valor anterior, el que yo tenía antes de la actualización. ¿Eso qué? Para llevar un registro quizás de los cambios realizados, etc. Entonces, eso sería en el caso de que usted venga y actualice un valor de esa tabla a la cual está asociado el trigger. ¿Ok? Se va a ejecutar la acción que usted le programó
en ese trigger de actualización. Pero con los otros 2 triggers que yo también quizás haya creado para esa misma tabla, no va a pasar nada. Simplemente no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque yo le estoy en ese momento haciendo una actualización a mi tabla. Y el trigger de actualización va a hacer lo que yo le he dicho que haga cuando actualizo un valor. Y los otros triggers, el de eliminación y el de inserción, como se van a ejecutar cuando se elimine o cuando se inserte, pues no va a pasar nada en el momento que yo esté actualizando. No sé si respondí a la pregunta, no sé si comprendí cómo era la consulta, pero... ¿Sí? Sí, más o menos, pero digamos, por ejemplo, yo no podría decir, si sucede cualquiera de estas 3 acciones, quiero que se ejecute este trigger. Eso no se podría hacer. Es que automáticamente, bueno, no sé, o sea, entonces... me refiero a que, digamos, por ejemplo, yo no puedo decirle que si sucede, ya sea insertar o eliminar o actualizar, se ejecute un solo trigger. Es decir, un solo trigger no puede estar asociado a las 3 acciones. Solo puede estar asociado a una. Creo que ahora sí le comprendo. Usted dice en el mismo trigger que yo le ponga condiciones. Correcto. No, porque en el momento que usted programa el trigger, ya lo vamos a ver, ya lo voy a compartir acá. En el momento que usted programa el trigger, usted le dice para qué es el trigger. Si el trigger es para inserción, usted le dice for insert. Si el trigger es para eliminación, usted le va a decir for delete. Si el trigger es para actualización, le va a decir for update. Entonces, no podría manejarlo así porque en el momento que yo lo voy a crear, yo le estoy diciendo específicamente para qué. ¿Ok? Y digamos, es así como ya está, digamos, realizada la estructura. Sin embargo, pues podría quizás intentarse algo como eso. Yo no lo he hecho, le digo, pero por la lógica que lleva la estructura de la creación del trigger, me atrevería a decirle que no lo permitiría, ¿verdad?, el código. Porque aquí ya le dice para qué va a ser, digamos, el trigger que se piensa ejecutar. Y también por lo mismo que ya le explicaba con la teoría, de que solo podemos, digamos, crear 3 triggers y cada uno de esos triggers específicamente se definen para el tipo de acción que se quiere realizar. Ok. Ok, sí, me queda claro. Muchas gracias. Bueno, también creo que tiene consulta, solo veo que dice Ana, pero es Ana Aguilar. Sí, buenos días, ingeniero. Fíjese que yo aquí estaba complementando para tratar de comprender cómo funciona el trigger, ¿verdad? Y a la vez con la explicación al compañero tenía unas dudas. Me queda claro que el trigger es de uso único o individual, se podría decir por tabla. O sea, yo pensaba de que sí existía la posibilidad de que ese mismo trigger, digamos, me pudiera funcionar a otra tabla. Ahí no cabe utilizar un AND, por ejemplo, ¿verdad? Un I, por ejemplo, que sea en la tabla esta y en esta, ¿verdad? Eso ya me queda claro. Y con la sintaxis que estaba viendo, yo veo que ahí usan un for y un after. Entonces, lo que me llamaba la atención es cuando mencionan que se ejecuta automáticamente cuando hay un cambio en la tabla. O sea que, por ejemplo, ¿verdad? Que algún usuario, ¿verdad? Por ejemplo, le está haciendo una inserción. Se lo voy a explicar de esa manera para ver si entendí bien, ¿verdad? Digamos que yo en la base de datos le estoy haciendo una inserción de usuarios, estoy haciendo un insert a la tabla. Entonces, como yo estoy tocando esa tabla y ya tengo creado un trigger para esa tabla, yo quisiera comprender en qué momento es que se ejecuta automáticamente, porque si yo, por darle un ejemplo, estoy haciendo una inserción de un usuario a la tabla usuarios, entonces viene el trigger y dice, por ejemplo, estás insertando un elemento a la tabla usuarios, pero cuando hagas eso, entonces yo voy a hacer esto. O sea, sí lo he entendido. Y en el caso de auditoría que ponía de ejemplo, o sea, no sé si funciona de que
por ejemplo, estás insertando un usuario a la tabla usuario, entonces voy a poner aquí y almacenar quién lo está haciendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no sé en qué momento a lo que se le llama se ejecuta automáticamente, ¿verdad? Cuando hay un cambio. Y si esto viene a sustituir un insert into, o sea, ¿qué código es el que viene a sustituir o en qué manera me facilita a mí el escribir un código, por ejemplo, ¿verdad? No sé si se comprende mi duda. Sí, entiendo. Ok, comenzando con la primera, no puede ser utilizado para más de una tabla. Por eso yo sacaba puntos específicos acá. Estos puntos específicos pues los he sacado de lecturas y los he dejado aquí, ¿verdad? Precisamente porque son puntos claves, ¿ok? Entonces solo lo puede aplicar a una tabla, ¿ok? Allí no hay para dónde. Y es precisamente por la misma teoría que ya le dice que está asociado a la tabla y en esa tabla, cuando se detecte una de esas tres acciones, es que el trigger va a entrar en funcionamiento de forma automática. Ahora bien, me dice de que quiere entender cómo es que funciona automáticamente. Bien, lo vamos a entender con los ejercicios que vamos a hacer. ¿Okay? Ahorita quedarían como en el aire mis palabras porque se va a entender ya con el ejercicio o con los ejercicios que hagamos. Ahora, si viene a sustituir un insert into o un delete o un update, de ninguna manera. Esto no sustituye nada de eso porque ellos vienen a entrar en acción cuando algo de eso se ejecuta. En ese momento, el trigger entra en funcionamiento porque él detectó, como acuerdes, están en el sistema gestor de base de datos y todo eso pues está entrelazado, es una herramienta que entrelaza pues los datos, los objetos. Entonces detectó de repente en esa tabla ese comando update, ¿ok? En ese momento, de una vez, se dispara el trigger, que suena, bueno, sí, es redundante decir se dispara el trigger porque el trigger es disparador, ¿verdad? Pero trato de dar la explicación al respecto. Entonces, igual creo se va a entender mejor ya con ejercicios, ese último punto. Esas últimas dos preguntas que me hacía, creo que con ejercicios se comprenderá mejor. Ajá, creo que sí. Y el for y after es lo mismo, ingeniero. Fíjese que nosotros escribimos muchas veces for insert o en algunos casos escribimos after insert. Hacen exactamente lo mismo. O decimos for delete o podemos decir after delete. O decimos for update o decimos after update. ¿Ok? Cuando es para eliminar, insertar o actualizar. Entonces hacen lo mismo. Hacen lo mismo, ok. Sí. Y en los ejercicios nosotros vamos a ver, veo que también se utiliza not for replication. Fíjese que seguramente usted está viendo algún texto de, digamos, donde la sintaxis estaba entendiendo yo, por eso es que me puse a ver sintaxis. Sí, donde se digamos, se le da toda la sintaxis, pero digamos, esa cierta sintaxis que quizás usted en este momento tenga a la vista, son muchas que en algún momento determinado se le generan cuando usted va al SQL Server y genera automáticamente todo el script. Entonces, él agarra una serie de sintaxis que nosotros cuando definimos los objetos no las escribimos porque él solito las crea internamente. Ok. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno. Entonces, hoy sí pasemos ejercicios, si no hay más preguntas. Bien, comencemos vamos a ver, con lo sencillo, ¿verdad? Bueno, no son tan complejos realmente, pero en la siguiente clase vamos a hacer más ejercicio. Vamos a comenzar ahorita con unos bien básicos para que vayamos entendiendo toda esta parte conceptual y el funcionamiento de ellos. Comencemos con hacer una consulta a la tabla de categorías para que usted vea lo que tiene, ¿ok? Ahorita esperaría ya tenga listo su SQL Server para que pueda ir realizando el ejercicio. Bien, yo aquí tengo ya algunos códigos que ya voy a ir modificando. No le haga caso a estos códigos ahorita. No le haga caso a eso. Bien,
tenga listo su SQL Server, váyase aquí a la base de datos Norwind para que la tenga seleccionada y vamos a ir trabajando. Lo primero que le decía, haga una consulta a la tabla categorías. ¿Ok? ¿Para qué le digo que haga eso? Precisamente para que usted vea qué es lo que tiene. ¿Ok? Yo aquí tengo algunas categorías que, pues, en algún momento determinado ya las voy a eliminar. ¿Ok? Aprovechando que están aquí, cuando creemos el de eliminar, pues voy a quitarlas. ¿Ok? Estas las voy a quitar, que es parte de los mismos ejercicios o prácticas que me pongo a hacer. Entonces, usted haga la consulta a la tabla categorías, vea qué categorías tiene, va a variar la información en relación a la que yo tengo. Aquí hay muchas que yo he agregado, que he manipulado. Usted, no sé, va a tener quizás alrededor de 8 categorías, no sé cuántas, las que originalmente tiene, a excepción que usted haya agregado algunas otras. ¿Okay? Bien, entonces, primero le decía, consulte la tabla categorías para que veamos ahí la información que tiene en su tabla, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a crear, el primer trigger que vamos a crear es un trigger que se ejecute cada vez que nosotros insertemos una nueva categoría, ¿ok? Por acá le enumero cada uno de los puntos y por aquí se los explico, ¿ok? Para que usted también tenga la explicación y esta información yo se la voy a subir también al salón de apoyo, perdón. Se lo dejaré ahí también en el salón de apoyo, pero la explicación también la tiene acá y también va a tener el video para que usted lo pueda repasar. Ok, ¿qué hacemos primero? Decimos create trigger, recuerde la sintaxis DDL para crear objetos, create, y luego el tipo de objeto a crear y aquí el nombre que usted le va a dar a ese trigger. El nombre que usted quiera darle, siempre considere que nosotros no debemos dejar espacios en blancos entre los nombres de los objetos. Aquí estoy dejando como insertar _categoría. Que por cierto, voy a revisar acá la base de datos Norwind, donde la tengo por aquí. ¿Dónde está Norwind? Aquí. Voy a eliminar las categorías porque ya las voy a tener que crear. Entonces, ¿cómo eliminamos categorías? Voy a aprovechar también para hacer ese ejercicio de que usted lo pueda ver. Ok, categorías. Vamos a ver las. Sí. Categorías y luego aquí en desencadenadores tengo estas dos categorías, tengo eliminar _categoría y tengo también insertar _categoría. Entonces esto voy a quitarlos, no corresponde a esta tabla. ¿Okay? Tengo entonces el trigger eliminar _categoría. Vamos a escribir entonces acá eliminar _categoría. ¿Okay? Entonces esto es la sintaxis para eliminar un trigger. Cuando usted tenga un trigger y lo quiera eliminar, pues utiliza la sintaxis drop y el objeto a eliminar y luego el nombre del objeto. Entonces acá, pues al ejecutar esto, yo voy a eliminar ese trigger que se llama categoría, eliminar categoría. ¿Okay? Ahí está eliminado. Voy a eliminar el otro también que se llama insertar _categoría. ¿Okay? Entonces, este también es la sintaxis para que usted elimine un trigger, ¿ok? Para que usted también lo tome ahí en cuenta. ¿Cómo se eliminan los triggers? Bueno, ahí lo vio. Y aquí, si hago una actualización a esto, aquí ya no van a estar esos triggers. Usted sabe que aquí tenemos que ir haciendo refresh porque si no, no aparece automáticamente los cambios. Y ahí está, ya no los tengo, no los, digamos, en este momento no los necesito porque a crearlos voy, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo vamos a crear el trigger? Bien, le decía que aquí va el nombre del trigger, escribimos la sintaxis, ¿ok? De create trigger y luego el nombre del trigger a crear. Luego escribimos on para decirle qué tabla vamos a afectar y es por aquí donde también respondo la pregunta que nos hacía nuestra compañera. On, usted le dice a dónde, on categories, ¿ok? Entonces, es decir, este trigger que se va a llamar insertar categoría, que este nombre puede ser cualquiera, ¿a dónde va a afectar o a qué tabla va a afectar? Va a afectar a la tabla categories, ¿ok? Entonces digo on categories. ¿Qué tipo de acción es la que va a realizar? Bueno, aquí está eso mismo que le estoy diciendo. En esta línea se escribe la tabla a la cual actuará el trigger, ¿ok? En la tercera, donde dice for insert,
¿ok? En for insert, esta línea, definimos el tipo de operación a realizar. En este caso es una inserción. Cuando queremos que un mismo trigger se ejecute al realizar más de una acción, solo separamos por comas cuáles serán las diferentes acciones a las que responderá. Puede ser insert update. Okay. Bien, entonces acá nosotros decimos for insert. Okay. Entonces luego vamos a escribir as para luego definir todas las digamos la sintaxis que hará. ¿Qué es lo que va a hacer este trigger? En este caso lo único que va a hacer el trigger es hacer una impresión de un mensaje, ¿ok? Y por eso escribimos print, para que imprima nada más un mensaje, ¿ok? Entonces cuando yo haga la inserción, ¿ok? Cuando yo haga la inserción, entonces, ¿qué va a hacer este trigger? Este trigger va a permitir que se muestre un mensaje en pantalla, ¿ok? Entonces al momento que yo venga y la inserción que sea, vea que aquí yo no le estoy escribiendo nada más. Solo le estoy diciendo que este trigger entre en acción cuando se inserte algo, ¿ok? Entonces cuando se inserte algo, en ese momento que se imprime este mensaje, ¿ok? Nada más eso. Y aquí, bueno, usted corrija el error ortográfico, ¿verdad? Aquí es una H, ¿verdad? Yo le puse una G. Es error de dedo. Entonces posteriormente escribimos nada más el go. Bien, entonces ese por aquí lo tengo, usted lo puede escribir también. No sé si lo visualiza bien el código para que usted lo pueda ir redactando. No sé si ya lo redacto también para que pueda luego crearlo y probarlo posteriormente. Usted me comenta, por favor. Le dejo Bien, ahí me permite un momentito. Ok, bye, perfecto. Ahí les comparto pantalla, entonces ahí les dejo pantalla compartida, entonces para que usted pueda. Ahí me confirman cuando ya estén listos para que podamos continuar y podamos probarlo e ir haciendo las explicaciones. Lo ejecuto, ¿verdad? Si ya escribió el código, ¿Cuál? si ya escribieron el código, si ya escribieron este código, ustedes ya pueden ejecutarlo. Bueno. Ok. Bueno, yo también lo voy a hacer porque lo había eliminado, ¿verdad? Ok. ¿Me confirman los demás, por favor? Dice José que está listo. Y los demás. Bien, ¿podemos continuar? ¿O todavía falta? Si... Bueno, aquí Cecilia nos dice que todo bien ya. Ok, entonces voy a continuar. Si a alguien todavía le falta, pues hágamelo saber para esperar. Bien, entonces ya también lo tengo creado. Si usted va a hacer una actualización en la tabla, o sea, actualización de hacer un refresh, ¿verdad? En el SQL Server. Ok. Voy acá en las columnas, perdón, aquí en los desencadenadores, ya estoy en la tabla, ¿okay? Desencadenadores, ahí tiene que aparecer también a usted el trigger, ¿okay? Bien, entonces, ¿para qué es este trigger? Bien, este trigger es para que al momento en que yo haga una inserción a una categoría, entonces entre en funcionamiento él. En este caso, lo que él va a hacer nada más es imprimirme un mensaje, no me va a hacer nada más.
Ok, haga la prueba. Bien, aquí yo tengo algunos ya, vamos a ver si estos los tengo, si no los tengo, bueno, voy a cambiarle ahí. Ok, entonces haga la inserción de cualquiera, cualquier nombre de categoría. Ok, yo voy a insertar por aquí alguna, vamos a ver qué me invento acá. Muebles, le voy a poner, creo que no hay ninguna categoría que se llame muebles. Y le vamos a poner aquí muebles de hogar, o lo puedo dejar también allí sin ninguna descripción. Acuérdese que tenemos aquí el campo Category ID, que este es un autoincrementable. ¿Okay? Ya, bueno, con el rato que tenemos de estar trabajando con la base de datos Nordbone y esta tabla, pues ya creo asociamos rápidamente que este es un autoincrementable. Este pues es un dato que debemos agregarle, pues es el nombre de la categoría. ¿Okay? Entonces cuando estamos haciendo la inserción, pues como el primero es autoincrementable, no le ponemos nada. El segundo, que es el nombre de la categoría, pues sí tenemos que escribirlo. Y este, pues si queremos, no le escribimos. Okay, lo podemos dejar en blanco. Si no le va a escribir nada, póngalo con comillas simples. En el caso de esto que es un picture, pues igual no le voy a poner nada. Okay. Bien, cuando yo haga la inserción, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo inserte en esa tabla, ¿qué va a suceder? Se va a mostrar este mensaje en pantalla. Okay. Se ha agregado una nueva categoría. Entonces voy a insertar este valor. Vea el mensaje que yo le dejé al trigger. ¿Okay? Aquí se muestra. Se ha agregado una nueva categoría. ¿Okay? Entonces, en este caso, la acción que quiero que el procedimiento almacenado, el trigger haga, es únicamente mandar un mensaje para informar al usuario que ha ocurrido algo, y en este caso que se ingresó una nueva categoría. O sea, él automáticamente va a estar ejecutándose cada vez que detecte la acción de inserción. ¿Okay? Cada vez que él detecte la acción de inserción, entonces él se va a ejecutar. Y como aquí la llave primaria es el Category ID, entonces yo podría insertar varias veces este mismo valor, y cada vez que yo lo inserte se va a ir pues ejecutando el trigger. De ahí lo estoy insertando y no tengo problema, ¿verdad? De llave en este caso, porque es autoincrementable, ¿verdad? El valor que es la llave primaria. Entonces usted va a ver acá, si vuelvo a consultar la tabla categories, me va a aparecer varias veces lo mismo, ¿verdad? Pero es por eso. Pero aquí está la llave primaria, que es la que no se repite. Entonces, ¿qué quiero con esto mostrarle? Pues lo que quiero mostrarle es precisamente lo que hemos estado explicando, que el trigger entra en acción en el momento en que se detecta que se está, en este caso, ejecutando una inserción. ¿Okay? Y usted no tiene que hacer nada más, simplemente pues en este caso hacer la inserción, y como ya está programado el trigger en la tabla de categorías, por eso aquí se le dice on categories, ya está programado allí el trigger en esa tabla. Entonces cada vez que en esa tabla se haga una inserción, él entra en funcionamiento, que el funcionamiento en este caso es únicamente pues mandar un mensaje en pantalla. ¿Okay? Y aquí está el mensaje que él está disparando. Ahora, esto es el ejemplo, o estos ejemplos son lo más sencillo, ¿verdad? Para darle un mensaje al usuario, pero este conjunto de acciones que nosotros vamos a manejar acá pueden ser lo que nosotros quizás tengamos pensado hacer. ¿Okay? Allí eso, a medida vayamos haciendo ejercicio, lo vamos a ir pues viendo, y quizás vamos a ir adentrándonos un poco más quizás a las aplicaciones que le podamos dar. ¿Okay? Bien, es este el que acabamos de hacer, y aquí le doy la explicación, que también allí se lo voy a dejar para que usted lo pueda ver posteriormente. ¿Okay? Y acá le digo pues que se ha ejecutado el mensaje que fue programado en el trigger, y esto se refiere precisamente pues a la inserción que se está haciendo. Y bueno, acá según el ejemplo, ¿verdad?, de la guía, se han agregado pues 3 campos, y en el caso
el category ID pues es un dato autoincrementable y es por eso que no lo estamos poniendo pues al momento en que nosotros hacemos la inserción, ¿verdad? Solo ponemos los demás. Y cuando usted vuelve a consultar, verá que ya están ahí esos valores. ¿Okay? Es lo que yo aquí también le mostraba, que ya están ahí esos valores que inserté, que pues he repetido, ¿verdad? Las inserciones para mostrarle, ¿verdad? Y que usted trate de asociar esa parte, que el trigger automáticamente se acciona, ¿okay? Él solo. Usted no le está diciendo nada al trigger, ejecutate cada vez que yo inserto. Usted nada más hace la inserción y él entra en función, ¿ok? Bien, entonces veamos, aquí tenemos más. Aquí tenemos más ejercicio. Ahora, vamos a modificar un trigger. Para modificarlo, pues solo usted utiliza la sintaxis alter. Acuérdese que el alter table, pues bueno, alter table cuando estábamos modificando tablas, ¿okay? El alter es un objeto que usted le permite hacer modificaciones, sintaxis DDL, ¿okay? Entonces en este caso lo vamos a utilizar para modificar el objeto, ¿okay? Entonces insertar categorías precisamente es el que nosotros ya creamos, el trigger que recién creamos. Entonces si usted quiere hacer un alter a un trigger que no existe, no va a funcionar, ¿okay? Entonces aquí vamos a decir cuál es el trigger que voy a modificar, ¿okay? Y para hacer la modificación decimos alter trigger y el trigger que ya existe, que ya debe existir para la modificación que vamos a hacer, en qué tabla, prácticamente lo volvemos como a redactar, ¿verdad? Usted ahorita solo dele en copiar y pegar y va a cambiar allí el create por alter y luego aquí vamos a dejarle otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, otra frase más bien dicho. Yo le digo nueva categoría agregada a la tabla categorías, ¿ok? Ese va a ser el mensaje que yo le voy a dejar, que en el anterior decía se ha agregado una nueva categoría, entonces ahora le voy a decir nueva categoría agregada a la tabla categorías. Entonces voy a ejecutar este código, usted pues hágalo también. Ya dice comandos completados correctamente. Y si ahora vengo y hago una inserción, el mensaje ya va a ser diferente. Vea, nueva categoría agregada a la tabla categorías, ¿ok? Entonces la misma explicación no se está haciendo nada más que insertando en esa tabla y internamente cuando detecta que hay una inserción viene y entra en funcionamiento todo este código, ¿okay? Bien, le espero para que usted pueda hacer los cambios y me avisa cuando esté listo, ¿okay?
Sí. ¿Listos? Sí, creo que sí. Este ya prácticamente era copiar y pegar, entonces yo creo que sí. Ok. Entonces ya usted vio cómo nosotros podemos modificar también la sintaxis de un trigger que ya tenemos creado y así agregarle algo distinto. En este caso lo distinto fue el mensaje, pero las instrucciones pueden ser otras, o sea, no necesariamente cambiar un mensaje, sino otra cosa. Digamos que acá se puso así en el ejemplo, pero pues habrán otros ejercicios que no es eso lo que vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Bien, veamos otro entonces. Crear un trigger para que se ejecute cada vez que actualizamos una categoría. ¿Okay? Vamos nuevamente a utilizar el ejemplo con la tabla categorías y ahora va a ser para actualizar. ¿Okay? Hágalo entonces, dele. Vamos a ver si tengo ese, no sé si lo tengo. Algunos los tengo, algunos otros no. Vamos a ver, para eliminar el que tengo. De actualizar, no. Bien. Entonces vamos a ver, lo vamos a crear. Entonces create trigger, modificar categoría. Modificar categoría. Vamos a decirle que esto lo vamos a afectar directamente en la tabla, ¿okay? No olvide acá, nosotros vamos a decir a la tabla donde vamos a ir a afectar con categories y luego hacia dónde o qué es lo que va a hacer. Aquí no necesariamente usted va a utilizar las mayúsculas y minúsculas, es como usted recuerda el SQL Server o el lenguaje SQL no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Okay. For update, vamos a decirle que va a ser para crear trigger para modificar una categoría. Okay. Bien, for update. Y luego vamos a decirle el conjunto de sintaxis as bring, que sería lo único que va a hacer, ¿verdad? La impresión del mensaje, que en este caso va a decir se ha actualizado una categoría. Ok, bien, entonces crear un trigger para modificar una categoría. Okay. Entonces este trigger va a entrar en acción cada vez que usted modifique cualquiera de las categorías. Okay. En este caso no es modificar el trigger como el ejemplo anterior, que estábamos modificando el trigger. Okay. En este caso estamos modificando, digamos, una categoría. Okay. Cuando nosotros modifiquemos una categoría, en ese momento es que va a entrar en funcionamiento este trigger. Okay, entonces escríbalo y pues luego vamos a seguir con el ejemplo. Aquí le muestro también, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son las que tenemos ahí, porque ya hice varios cambios ahí en la categoría, entonces en la tabla de categorías, entonces no sé si tengo estas categorías, ya vamos a ver. Bien, por el momento ejecútelo, le voy a dar el espacio también para que usted lo ejecute, que lo cree, ¿okay? Y luego cuando usted venga y venga a ejecutar una categoría, hacer un cambio en el nombre quizás de una categoría, entonces va a entrar en funcionamiento ese trigger. Vamos a ver cuáles son las que tengo. Sería acá. A ver. Bueno, cualquiera de estas puedo tomar en realidad. Quizá ese que dice sí ya me va a salir más fácil porque lo demás lo tengo en null. Okay. Aunque bueno, allí no importaría. Bien, no sé si ya lo escribió.
Vamos a ver. Alguien que confirme si ya lo tiene listo. Todavía le espero allí para que lo termine de escribir. No me dicen nada. Le voy a esperar entonces. Le espero un minuto más, ¿ok? Le dejo la pantalla a la vista para que lo terminen. Un minuto más, ¿ok? Para que pues terminaran, si no habían terminado, y ahorita pues mientras yo estaba escribiendo allí el ejemplo, ¿ok? Bien, yo estaba acá escribiendo este ejemplo, ¿ok? Para hacer una actualización, y vamos a ver acá en lo que estábamos, ¿ok? Yo tenía pues esta imagen, pero yo creo que ya esa categoría ya la eliminé, ya ni la tengo, creo, o no sé. Aquí se me está moviendo esto. Vamos a ver. Sí, ahí está, ya está actualizado, por lo mismo que me pongo ahí estar, o no sé si era ese. Pero al fin, el ejemplo es igual, la sintaxis no importa. O no, en este caso, la categoría pues es así, no importa que sea como otro. Entonces la actualización, que esta ya la manejamos, ¿verdad? Cómo se actualiza un valor, y el trigger tendría que entrar en funcionamiento en ese momento, ¿ok? Bien, entonces ponga el ejemplo, no sé si usted ya puso ahí un ejemplo para hacer una actualización. Yo voy a ejecutar este que puse acá, ¿ok? Le colocaba, vamos a ver dónde estaba. Voy a buscarlo antes que lo actualice, aquí. Bien, en este momento el nombre de la categoría se llama sillas, ¿ok? Y le voy a actualizar que diga sillones, ¿ok? Y la condición va a ser para que
digamos que se cumpla que el categoría ID sea 48, ¿okay? Que es ese precisamente el que tiene aquí. Bien, entonces ejecuto y ve acá lo que aparece, ¿okay? Se actualizó una categoría, ¿okay? Y es lo que hemos estado mencionando, que el trigger se va a ejecutar cuando detecte una acción en específico en esa tabla. En este caso, si usted se viene aquí a los triggers que usted tiene en esta tabla, entonces ya ahora aparece el otro, ¿verdad? El que acabo de agregar. Y él, mientras yo esté ejecutándolo, pues va a entrar en funcionamiento. Mientras yo esté ejecutando una actualización, va a entrar en funcionamiento cada vez que él detecte que hay una actualización. Y mientras tanto, el otro de insertar categoría no hace nada, ¿okay? Él está ahí, pero él no está haciendo nada. Mientras esté, digamos, ejecutando una actualización, entonces va a entrar en funcionamiento él. Y si no hace ninguna de esas acciones, ni actualiza, ni inserta, entonces ninguno entra en funcionamiento. Por ejemplo, si yo digo, lo que yo quiero es consultar, por ejemplo. Si yo lo único que voy a hacer es consultar, ok, consulto. Y los triggers no entran en acción. ¿Por qué? No ha detectado que hay una actualización ni hay una inserción. Ok. Bien, y por aquí donde está el 48, aquí está. Vea, ya no dice sillas, sino sillones. Ok. Bien, todavía tenemos más ejercicios. De esto vamos a, no sé si 2 clases quizás más, para que sigamos practicando. Ya vamos a ver en el ritmo que vayamos avanzando. Usted puede seguir leyendo sobre él y tratando de ir practicando. Aquí teníamos también el de eliminar, que es fácil también, con la misma lógica de lo que venimos haciendo. Y aquí pues ya incrementando los ejercicios también en esta guía, que lo vamos a seguir haciendo también. Bien, entonces no sé si hasta el momento tienen consultas. No sé si hay consultas, si no, pues nos quedamos hasta acá. Es un tema que nosotros vamos a seguir trabajando, ¿okay? Espero que también lo siga practicando y que usted lo siga probando mediante ejercicio, ¿verdad? Para que esto también usted le vaya viendo el provecho que le puede sacar.